Hola amigos, bienvenidos a su programa Tu Palabra Me Da Vida. Nos encontramos una vez más como todos los domingos y en el día de hoy pues vamos a tener una meditación sobre el Evangelio de San Mateo en el domingo 22 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para las lecturas del día de hoy tenemos dos temas de fondo que son en común: el seguimiento a Dios y también el sufrimiento. En la primera lectura tenemos al profeta Jeremías, que se encuentra desconsolado porque el seguimiento a Dios le ha causado muchos sufrimientos y dolores de cabeza. En el Salmo tenemos un testimonio del salmista que seguramente dentro de su seguimiento a Dios también ha experimentado grandes momentos de consuelo y de alegría que vienen a ser como un aliciente frente a las dificultades de la vida. Ya en la lectura del Nuevo Testamento tenemos la carta de San Pablo a los Romanos, que venía haciendo una disertación sobre la teología de la fe y la salvación, y que ahora empieza a darnos unas pautas de cómo vivir concretamente la vida de los cristianos. Y terminamos pues con el Evangelio de San Mateo, donde el Señor nos exhorta a cargar nuestra cruz y seguirle. Entonces vemos que estas cuatro lecturas tienen en común ese componente de sufrimiento y de seguir al Señor. Esa enseñanza del día de hoy la podemos resumir en 3 puntos. El primer punto podríamos ubicarlo como el drama del cristiano que busca ser consecuente con su fe. Tiene mucho que ver con la idea que manejamos a veces de que el que es buen cristiano le va bien, o que el que es buen cristiano lleva una vida próspera. Y muchas veces pasa lo contrario. Por seguir a Cristo se nos pueden venir encima problemas o volverse incluso una carga frente a ciertas situaciones. Hay momentos en que podemos decir, bueno, si hago esto bien, pues voy a tener una recompensa o voy a tener una situación más favorable, y digamos que es un sacrificio que estaría dispuesto a hacer. Por ejemplo, trabajar más horas porque sé que me van a pagar unas horas extra. Entonces, como veo que hay una ganancia inmediata, pues lo acepto con gratitud. Pero hay situaciones en las que no pasa eso. Por ejemplo, si en mi trabajo hay una persona que no está haciendo bien sus cosas y yo tengo que llamarle la atención o de pronto hacerle notar a los jefes que está pasando algo irregular, eso me puede acarrear problemas, puede acarrearme un despido o una sanción o una enemistad que yo no quiero. Entonces se vuelve una carga o se vuelve algo, una complicación, que es algo que no estamos muchas veces dispuestos a soportar. Lo que nos lleva al segundo punto, y es que ni a Pedro, el apóstol, ni a nosotros los cristianos de hoy nos gusta la cruz. Es una condición natural del ser humano buscar siempre lo que le es favorable o lo que le es agradable, lo que le causa placer o que le causa alegría, y en ese sentido la cruz siempre va a ser una contradicción. Así como le pasó a Pedro, que le dice al Señor que no puede ser que el Señor vaya a morir en la cruz, o como le dijo en la última cena, no puede ser que el Señor se arrodille para lavarme los pies. Así nos pasa a nosotros. ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer tal o cual sacrificio por seguir a Cristo? Entonces, muchas veces nos gusta la parte buena de seguir a Cristo, que es como estar en el Monte Tabor, la parte que se siente bonito, digamos el retiro, la convivencia,
estar en la misa, en los sacramentos, pero no nos gusta la cruz o la parte fea, que es la de el sacrificio, la entrega por el otro, cómo me relaciono con mi familia, cómo estoy llevando mi trabajo, cómo estoy haciendo las cosas que me corresponde hacer. Entonces esa es la parte que no nos gusta. Y finalmente pues viene la exhortación de nuestro Señor de cargar con la cruz. Y esto nos recuerda, digamos, una enseñanza moral que es la del acto indirecto, que es, según lo describe Santo Tomás, la opción que una persona hace libre y voluntariamente de ejecutar una acción, no por la acción en sí misma, que puede ser desagradable, sino por la consecuencia que va a tener a largo plazo, que en el fondo es un bien para la persona y para los demás. En ese sentido, poniendo un ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a hacer un ahorro porque más adelante quiero hacer un viaje. Entonces, mientras hago el ahorro, tengo que hacer muchos sacrificios, tengo que apretarme el cinturón para poder hacer ese viaje más adelante. Entonces, es algo que me cuesta trabajo, pero que sé que al final va a tener una consecuencia mucho más grande. Así nos pasa con la vida cristiana. El sacrificio que el Señor nos exige hoy en nuestra vida cristiana, en la inmediatez no se va a ver como algo agradable ni se va a ver como algo favorable. Pero si se pone la mirada en el Señor y en la vida que nos espera en el paraíso, en el más allá, pues cobra todo el sentido. Entonces vale la pena seguir a Cristo y hacer sacrificios por Él, porque sé que eso me va a representar encontrarme con Él y también la salvación. Entonces la voluntad del Señor es no hacer sacrificios por hacer sacrificios, sino que en la medida en que lo amamos somos capaces de dar cada vez más por ese amor a ese ser querido que es Dios y que son las personas que nos rodean. La invitación entonces esta semana es a que cuando vayamos a misa, antes de entrar a la misa, hagamos un examen de conciencia. ¿Qué he hecho esta semana por Dios? ¿O qué he hecho por mi prójimo? ¿O qué he hecho por seguir a Dios? ¿He sido consecuente con lo que creo o no lo he sido? Y en el momento de la celebración de la Eucaristía, en el momento del ofertorio donde se ofrecen los dones del pan y el vino, ahí entregarle al Señor todo aquello que hemos hecho por Él, por amor a Él y a los demás, y que lo hagamos de una manera consciente, que no se nos pase ese momento como algo que estamos acostumbrados a hacer, sino que en ese momento en que el sacerdote ofrece los dones, también nosotros entreguemos ahí todo lo que hemos hecho a lo largo de la semana.